Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este espacio que no es cualquiera, y a los compañeros que hoy acompañan este debate que resulta ser el quinto que tiene este gobierno. En la historia reciente no había habido un presidente que tuviera más debates de moción de censura que el presidente actual, y eso ya es mucho decir. 5 debates de moción de censura, 2 ministros que tuvieron que renunciar, dentro de ellos un ministro de Defensa por una operación también ilegítima, donde se logra demostrar cuáles fueron las irregularidades y efectivamente tiene que renunciar. La segunda moción de censura que el ministro actual de Defensa tiene en el Congreso de la República, y yo empezando a argumentar y a escribir todo esto que iba a hablar hoy, me siento como en un déjà vu. En un déjà vu frente a los argumentos que nosotros esbozamos cuando el presidente Duque anuncia que el doctor Molano iba a ser el ministro de Defensa de la República de Colombia. Nosotros habíamos dicho que era una persona que no tenía ni la preparación, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni el liderazgo necesario para liderar una de las carteras más importantes en momentos de posconflicto, pero además liderar una de las carteras que se debe encargar de proteger la vida de los ciudadanos. Su falta de entereza, de rigurosidad, de compromiso con la Constitución, pues ha empezado a ver el resultado de lo que nosotros en ese momento dijimos. No hay que hablar más de ver los resultados, de cómo los indicadores más evidentes de seguridad y defensa han caído durante su cartera, administración de cartera. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Esta intervención es como la crónica de una muerte anunciada, o más bien la crónica de 945 muertes anunciadas que se pudieron haber prevenido, que es el número de líderes sociales que han sido asesinados. Dentro de ellos, varios dentro de esa operación ilegítima. Es la crónica de una muerte anunciada, es la crónica de algo anunciado, es la crónica de un nombramiento errado, de un ministro cuyo mayor mérito fue haber nacido en el hospital militar. Un ministro que además es conocido por una de sus más grandes propuestas, que es cuando fue concejal crear un protestódromo, ridiculizando la protesta social, estigmatizando la protesta social, y ese es el resultado que nosotros hemos venido viendo frente a los abusos de los derechos humanos. Y claro, ministro, que yo tengo que decirle a usted que usted no participó en la operación del Putumayo, usted no estuvo allí sin duda, pero su responsabilidad se ve comprometida cuando, a pesar de las denuncias públicas de los medios de comunicación que relatan qué fue lo que pasó junto con la sociedad civil en el Putumayo, usted sale a dar versiones contradictorias, incompletas y erróneas de lo que pasó. Y eso es lo que uno no espera de un ministro de Defensa. Un ministro de Defensa tiene la obligación de sentarse, analizar, transmitir a los medios de comunicación información certera, dar confianza a la ciudadanía frente a lo que son las operaciones militares, para respetar en especial lo que es la vida de quienes están allá, en especial de la sociedad civil, de los campesinos que hoy hablaron aquí. Pero no salir simplemente por congraciarse a decir cualquier cosa para después contradecirla resulta supremamente grave, y yo quiero explicar a cada uno de ustedes algunas de esas irregularidades que se presentaron en esa operación. Inconsistencia número 1 de 9, de más de 35 que ya se han hablado acá. Argumentar que todos los muertos eran guerrilleros, ministro, completamente grave. En su afán por argumentar que todos los muertos eran combatientes, usted cometió una gran violación al derecho internacional humanitario. Y es delicado porque lo que el ministro quiere es vender la idea de que todos los hechos se enmarcaron en lo que se denominan hostilidades según el derecho internacional humanitario, para montar una narrativa de enfrentamiento, situación que no se dio en la operación del Putumayo. Ministro, aquí se violaron 2 principios fundamentales, el del derecho internacional humanitario, que son los de proporcionalidad y distinción. Sin embargo, usted sale a decir que eso no fue así, situación que resulta compleja y dolorosa. La inconsistencia número 2, documentos que probarían que los soldados movieron los cuerpos alterando la escena del crimen. Lo dicen efectivamente los medios, lo dice el informe de la Fiscalía, pero aún así, el general, hoy un actor político en este país, el político general Zapatero, afirma que los cuerpos no fueron tocados, que los cuerpos no fueron movidos.
Pero la Fiscalía sale y dice, efectivamente los cuerpos fueron movidos. Y aquí cuando vimos los testimonios de quienes intervinieron y en los testimonios de los medios de comunicación muestran cómo el ejército para algunos de esos ciudadanos en la cancha del sector donde estaban, les impiden mirar hacia atrás y ellos empiezan a oír cómo se mueven los cuerpos. Cuando ellos estuvieron en esa operación y sabían dónde estaban ubicados los cuerpos, aparecen cuerpos en otras ubicaciones, pero además con armas que no habían. Eso resulta supremamente grave. Inconsistencia número 3. El CTI no llegó al lugar a la hora que dice el ejército y resulta que usted sale y dice que sí, con los generales llegaron a la hora que era. Pero efectivamente luego el CTI sale y dice que no, que efectivamente no llegaron porque el perímetro no estaba asegurado y llegaron horas después. Situación que está grabada en un video de una persona que lo sube a redes sociales y muestra la hora a la que aterrizan las personas del CTI, que son horas después de la operación y no como ustedes dicen que fue de inmediato. Inconsistencia número 4. Las versiones contradictorias sobre la presencia de alias Bruno en el caserío, que sería el principal objetivo del operativo. El resultado se llevó a cabo para dar de baja a alias Bruno y a Managua, pero resulta que solo Managua fue dada de bajo y no se sabe qué es lo que pasaba con Bruno, si Bruno estaba, si no estaba y si las personas por las que iban estaban o no. Una falla de inteligencia militar que se ha degradado durante su administración y que se ha degradado durante este gobierno. Porque redujeron las características por medio de las cuales la inteligencia militar actúa. Y eso resulta supremamente grave. La misma población dice que les estaban preguntando a ellos quiénes estaban, es decir, los militares disfrazados, preguntándole a la comunidad que estaba allí que quiénes estaban allí. Certeza casi cero de quiénes estaban allí. Eficiencia y efectividad que se ve después del resultado de esta operación legítima. Inconsistencia número 5, que además es muy importante. Ausencia de pruebas de que muertos permanecían en disidencias, lo cual es un nuevo caso de estigmatización, una estigmatización constante a la población civil, porque no se ha logrado comprobar que los muertos fueran todos miembros de las disidencias, pero así los trataron de hacer pasar, y eso es supremamente grave. El caso de Divier, el presidente de la Junta de Acción Comunal, y el de la mujer embarazada, cuyo padre está aquí, los quieren hacer pasar como militares, como guerrilleros activos. La pregunta es, ¿en qué momento están estigmatizando a la población? Eso afecta a la seguridad de cada una de las personas que están allí. La familia del gobernador incluso aseguraba que no han podido retornar a la finca por la propia estigmatización de la que ha sido sujeto cada una de esas actividades por las declaraciones del ministro. Es decir, esto en especial pues viola los derechos fundamentales no solamente de los asesinados sino de las víctimas por culpa de esa estigmatización, diciendo que todos son guerrilleros porque todos tenían coca, cuando es de conocimiento público que en esas regiones allá no se maneja efectivo porque ni los bancos llegan y es el medio de pago que utiliza la población ante la ausencia del Estado. Y nosotros encontramos con que dicen que todos como tenían, entonces todos eran guerrilleros, o porque había un prostíbulo, entonces todos eran legítimos. Y eso resulta preocupante. La versión de las 4 capturas que nunca existieron. Lo único que encontramos nosotros son unas personas que fueron trasladadas a unos hospitales y sobre ellas no reposa ninguna denuncia. Nunca hubo entonces 4 capturas, sin embargo los generales y usted aseguran que hubo unas capturas. Inconsistencia número 7, argumentar que todos los habitantes del caserío son miembros de esos grupos guerrilleros solo porque había ese prostíbulo y solo porque algunos tenían coca como medio de pago. Eso es querer vendernos a nosotros la narrativa de que son guerrilleros porque no tienen ninguna otra forma de pagar. Eso es querernos vender a nosotros que son guerrilleros porque resulta que les pusieron unos fusiles, unos hombres de las fuerzas militares que presuntamente ingresan vestidos de negro. Entonces, al final, todas esas inconsistencias fueron respaldadas por usted, ministro, que es lo grave, y lo que yo digo que es que en lugar de actuar como un funcionario riguroso y garantista, usted sale a decir lo primero que le pasan, y no le ha pasado solamente en esta operación. Durante toda la administración de la cartera del ministro, cuando estábamos hablando de las protestas sociales, salía a decir cuánta barbaridad le decían, sin corroborarla, sin constatarla, sin asegurarse de que no hayan versiones contradictorias, y esas versiones sale a respaldarlas, lo cual es supremamente grave. Así que usted como ministro debió haber exigido información clara y completa, veraz, asegurable, para salir a dar declaraciones y darnos a nosotros la seguridad de que hay un ministro competente que se encarga de revisar
si pueden haber eventuales fallas dentro de las operaciones militares que se pueden dar. Son operaciones ejecutadas por humanos. Son operaciones ejecutadas con una información que a veces puede ser precaria, donde claramente se pueden cometer errores seguramente, pero quien es el líder de la cartera tiene que garantizar la idoneidad y la perfección de cada una de las operaciones. Y si no se da, salir a pedir disculpas, salir a tratar de exigir que se cumplan los estándares, no lo hace mal ministro, ni lo hace atacar el honor de las fuerzas militares, al contrario, le genera la sensación de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de que hay un ministro que es capaz de entender los errores que se pueden dar alrededor de una operación, exigir resultados y garantizar la protección de la vida de los civiles, cosa que el ministro no hace por miedo, por falta de liderazgo, por arrodillamiento a los generales o yo no sé por qué cuál otra razón, pero lo que uno espera aquí de un ministro es que tenga los pantalones para salir y decir: yo no voy a dar declaraciones hasta tanto no tenga la información concreta de qué fue lo que pasó, y acompañar las investigaciones de la Fiscalía con el Ejército para poder decir con información certera y clara, no lo primero que le vengan a decir en el desespero de una operación que resultó con supremamente errores. Así que lo que yo quiero decir es que este escándalo se suma a otros muy graves que han pasado en el Ministerio bajo la mirada pasiva y carente de liderazgo del ministro. No solamente pasamos por el bochornoso intento suyo de por congraciarse con el gobierno de Israel, pues de declarar a Irán como enemigo de Colombia. Eso demuestra claramente el impacto que tiene esto en las relaciones diplomáticas y efectivamente la falta de preparación de usted como ministro. Y lo más grave, sin decirle a usted la semana pasada cómo el país evidencia la participación en política del hoy actor político y general Zapatero, violando de frente y sin pena alguna nuestra Constitución, donde lo que uno espera de un ministro serio es que llame al general a calificar servicios a raíz de una intervención en política ilegítima que arriesga no solamente la estabilidad del Estado, sino que además degrada la seguridad nacional. Con esto entonces quiero decir que aquí se está degradando el cumplimiento de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario, de la disciplina militar y del carácter no beligerante de las Fuerzas Armadas, y esto todo ha sido en cabeza suya. Por esta razón, ministro, yo creo que usted no está a la altura del cargo, usted afecta al honor de las fuerzas militares, usted afecta a la vida y a la custodia de la vida de los colombianos y sin duda no respeta el derecho internacional humanitario que al final está en cabeza suya. Por lo tanto, yo considero que usted debe apartarse de su cargo, dar un paso al costado y permitirle a alguien durante este fin de gobierno que pueda garantizar la vida y el cuidado de cada una de las vidas de los colombianos y sobre todo el honor de las fuerzas militares, porque aquí estamos es precisamente para proteger ese honor que se ha venido perdiendo de cada una de nuestras fuerzas militares. Muchas gracias.